El 30 de junio de 2015, en pleno corazón de la ciudad de Barcelona, se inauguró esta enorme maqueta situada en el interior de las instalaciones de Scopic Miniature Barcelona. La ambientación de la maqueta reproducía varias zonas muy representativas del área metropolitana de Barcelona, con una escala de reducción de 1,87, denominada H0. Esto significa que todos los elementos reproducidos en la maqueta, como vehículos, edificios y personas, son 87 veces más pequeños que en la vida real. Por sus dimensiones y sus características, esta parte del proyecto de Scopic destacaba sobre el resto de áreas del local como principal atractivo para los aficionados a las miniaturas. En abril de 2016, el proyecto al completo debió ser cancelado y la maqueta tuvo que ser desmontada, por lo que hoy en día no es posible contemplar este gran conjunto de miniaturas. En este vídeo nos vamos a centrar únicamente en el funcionamiento de los vehículos autónomos, conocidos popularmente entre los aficionados del modelismo como vehículos Car System, ya que esta es la temática principal de este canal. En cuanto a las carreteras, en la maqueta se proyectó construir 5 grandes circuitos para este tipo de vehículos. Frente a la zona del puerto marítimo se reprodujo la Ronda Litoral de Barcelona. Es una autopista de 2 carriles frente al mar con accesos a las instalaciones portuarias. Para esta zona del puerto se estaba investigando un sistema que debía cargar varios camiones encima de los vagones de un tren, aunque al cancelarse el proyecto no pudo terminarse esta investigación. Junto al puerto, otro pequeño circuito reproducía la carretera de Miramar, que ascendía por la montaña de Montjuïc, cruzando zonas emblemáticas como el teleférico del puerto de Barcelona, los jardines de Miramar o el castillo de Montjuïc. Cada uno de estos 2 circuitos disponían de su propia zona de carga y bucle de retorno ocultos bajo la montaña. Continuando hacia el centro de la maqueta, un enorme circuito atravesaba la Avinguda Diagonal hasta la plaza de Francesc Macià, conectando la zona de la estación del barrio de Sants junto con l'Eixample y el barrio de Sagrera, donde se localizaba la emblemática Plaza de Masadas, un lugar muy representativo para los aficionados al modelismo de Barcelona, ya que históricamente en este lugar se celebraba cada mes un conocido mercadillo de modelismo. En este circuito solamente quedaba pendiente la colocación de la zona de carga oculta en el interior de la antigua fábrica de Fabra y Coats y faltaba terminar un pequeño ramal sobre el singular puente de Bac de Roda. Este circuito es con diferencia el más grande de todos los que se proyectaron en la maqueta, y por su enorme tamaño tenía una gran cantidad de rutas posibles para la circulación de vehículos, aunque esto también conlleva que la explotación de este circuito es mucho más complicada. Se planteó otro circuito en el barrio de Sant Martí y Plaza de Glorias. Toda esta zona de la maqueta se debía instalar después de la inauguración, y aunque los trabajos estaban proyectados, no hubo tiempo de realizarlos antes de tener que desmantelar la maqueta tras el cierre definitivo. Otro de los circuitos proyectados también representaba la Ronda Litoral, que tras alejarse del puerto continúa su paso junto a la estación de França y más adelante por la zona de Sant Adrià de Besòs. Ambas partes del trazado se debían conectar con un túnel oculto bajo el barrio de Sant Martí y Plaza de Glorias, pero a falta de dicha parte de la maqueta que estaba pendiente de instalar, de forma temporal solamente funcionaba el circuito de la zona de Besòs, donde además se planeaba incluir una extensión del circuito hacia la zona de Mataró, que incluiría una estación de carga oculta, aunque al cancelarse el proyecto nunca se pudo completar esta última parte. También hay que mencionar 2 pequeños circuitos de pruebas que se utilizaban en el taller de maquetismo técnico, donde era posible probar el material antes de utilizarlo en la maqueta principal. Las carreteras de los vehículos Car System utilizaban tira magnética de 3 mm en vez del habitual hilo metálico. El equipo de Scopic diseñó sus propias piezas de carretera que podían encajarse entre ellas para ensamblar los diferentes circuitos. Para los desvíos se optó por usar los productos de la marca alemana Street System, que funcionan accionados por un servomotor. Los vehículos equipaban decodificadores digitales DC-Car, concretamente la versión DC08i. Se trata del decodificador digital más pequeño disponible en el mercado. Este decodificador requiere que los vehículos estén equipados con baterías LiPo de 3,7 voltios. Los vehículos se cargaban en la maqueta en estaciones ocultas. El departamento técnico investigó un método de carga por la parte inferior del vehículo, similar a uno de los prototipos experimentales del equipo de DC-Car, desarrollado por la firma neerlandesa de Miniatura. El modelo inicial de cargador automático se fue modificando y mejorando, y en el momento del cierre se estaba implementando una segunda versión mejorada. Para controlar los decodificadores digitales de DC-Car,
Las órdenes se envían desde la central digital mediante unos emisores de señales infrarrojas que tienen un alcance de unos 25 centímetros, por lo que estos emisores se deben repartir a lo largo de las carreteras de la maqueta. Desde un centro de control, el tráfico se gestionaba por ordenador mediante el programa Train Controller. En las carreteras se utilizaban sensores RID para informar al ordenador del paso de los vehículos. Para el control de tráfico también se instaló un sistema de cámaras, sobre todo para las zonas ocultas de la maqueta. La iluminación de la maqueta se programó para alternar los ciclos de amanecer, atardecer y anochecer cada 20 minutos. Por la noche se activaban las farolas y los vehículos digitales estaban dotados de funciones de luces para circular también durante la noche. Las calles, carreteras y edificios de la maqueta se construyeron con un nivel de decoración espectacular, incluso en las zonas más alejadas de la vista del público. Cada uno de los rincones de la maqueta se decoraron con un nivel extraordinario, incluyendo multitud de pequeñas escenas y detalles fascinantes para que los visitantes pudiesen pasar horas contemplando detalladamente la maqueta. Muchísimas gracias a todas las personas que han hecho posible la grabación de este pequeño reportaje. Moltes gràcies.